El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, te damos gracias por este momento especial que nos regalas cada mañana para poder tener intimidad contigo. Gracias por el nuevo día, por la nueva oportunidad, por el aire que podemos respirar. Pero más allá de todas las cosas que nos brindas, el privilegio de poder contar con tu presencia es la bendición más grande que nosotros podamos tener. Moisés por eso acertadamente dijo en una ocasión cuando tú les expresaste el deseo de no seguir más con ellos, Moisés dijo, si la presencia tuya no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Estaban cerca a la tierra prometida, el sueño que habían perseguido durante muchos años, pero para este hombre, más importante que entrar a la tierra de las promesas, era la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que anhelamos nosotros con todo el corazón, porque ¿de qué nos sirve tener todos los problemas resueltos y contar con todas las bendiciones del mundo si no te tenemos a ti? Si no podemos disfrutar de tu presencia. Creemos sin temor a equivocarnos que el tesoro más precioso que podemos hallar eres tú, es tu palabra. Ayúdanos a tener una actitud correcta frente a lo que significa estar delante de la presencia tuya. Queremos expresarte, mi Señor, que te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, y que anhelamos estar en este lugar recibiendo la instrucción tuya para nuestra vida. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. No somos el producto del azar, no somos el producto de una coincidencia. Todo ha sido planeado y ha sido diseñado por ti. Antes de que nos pasen las cosas, ya tú las sabías, por eso le dijiste al profeta Jeremías, antes que nacieses yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones de la tierra. A ti nada de lo que nosotros podamos estar viviendo te toma por sorpresa. Tú lo sabes todo. Y sabes que aunque son pruebas bastante difíciles, las que muchas veces tenemos que enfrentar, también sabes que esas pruebas difíciles, con tu ayuda, las vamos a poder superar. Así que muchas gracias, amado, que no haya absolutamente nada que nos robe la paz, que no haya absolutamente nada que nos robe el gozo de poder disfrutar de tu presencia, de poder deleitarnos con este manjar exquisito que cada mañana tú compartes con nosotros. Hemos venido por ese pan nuestro de cada día que nos prometiste, por esa palabra, por esa revelación. Ayúdanos, amado Dios, a tener un corazón humilde para recibir tu consejo, para recibir tu palabra, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y que este mensaje ungido por el poder de tu Espíritu Santo pueda dar fruto en nuestros corazones al 100 por 1.
A ti la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza por todo lo que harás. Esta semana está en tus manos. Y la vida de cada uno de mis hermanos también. Tú nos guardas en el hueco de tu mano y de allí nadie podrá arrebatarnos. Ningún arma forjada en contra de nosotros, tus hijos, podrá prosperar. Porque eres tú el que nos sostiene, eres tú el que nos ayuda y la confianza nuestra está en ti, no en las circunstancias, sino en ti, amado. Te amamos, eres bienvenido a este lugar. Derrama de tu gloria, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada corazón. Declaramos cielos abiertos y tu gloria descendiendo como aquel tiempo de Jacob que vio que una escalera estaba sostenida desde el cielo a la tierra y los ángeles descendían por ese lugar. Tu presencia está con nosotros y eso nos agrada. Gracias, mi Señor. Unge este tiempo con el poder de tu sangre bendita y bendice este mensaje, amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, reciban todos un abrazo fraterno. Doy gracias al Señor por el privilegio tan grande de poder encontrarnos una vez más. Y bueno, seguir adelante. No podemos detenernos. Estaba meditando en ese momento cuando Moisés está intercediendo porque el faraón había venido contra ellos después que salieron de la esclavitud en Egipto. Y ahí ven que viene faraón, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? No podemos salir de esta encrucijada en donde nos encontramos. Ahí está el mar, está el desierto. Y Moisés se pone a orar y se pone a clamar, Señor, aunque Dios ya les había dicho lo que iba a hacer, pero como que olvidaron la palabra. Y empieza a clamar Moisés. Y Dios tiene que decirle a Moisés, ¿por qué clamas? Esa pregunta fue interesante. ¿Cómo por qué clamo, Señor? ¿No estás viendo que tengo problemas? ¿No está viendo, Señor, que viene Faraón con todos sus hombres y nos van a alcanzar? Tenemos un problema, no hay salida. ¿Cómo que por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas? Más bien dile al pueblo que marche. ¿A dónde vamos a marchar? ¿No estás viendo que ahí no se puede marchar? Avance. Y muchas veces la vida nos coloca en una encrucijada como esta. No vemos salida, pero la orden del Señor es avanza. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Acaso no confías en el Dios que te sacó de la tierra de Egipto? Entonces hay momentos en los cuales no es tiempo para clamar, es tiempo de avanzar, de avanzar. Y en la medida que ellos avanzaron, entonces el mar se abrió. ¿Sabe qué es lo único que está esperando el mar para abrirse? Que tú des el paso de fe. Así que avanza. No es tiempo de clamar, es tiempo de avanzar. El Señor los bendiga a todos. Sean bienvenidos a esta jornada maravillosa, esta nueva semana bendecida por nuestro Dios. Dice que por la palabra fue creado todo lo que existe. Sin la palabra, nada de lo que hoy existe, existiría. Es la palabra la cuota inicial de nuestro milagro. Así que, Señor, permite que nuestro corazón esté atento a tu palabra para poder recibirla, para poder crecer, para poder aprender lo que tú quieres decirnos. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Solo a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Seguimos en nuestro estudio del libro de Esther. Hoy vamos a estar compartiendo el tema verdadero liderazgo, verdadero liderazgo. El libro de Esther, capítulo 3, verso 1, dice la palabra del Señor. Esther 3:1, dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. La Biblia dice
que el rey Asuero engrandeció a Amán. Pero ¿quién era este hombre, Amán? Amán era un hombre que no amaba a Dios. Pero Dios tenía un propósito al permitir que Amán fuera promovido. Amán, recordamos, era descendiente de Agag, quien era el rey de los amalecitas, el pueblo que había sido enemigo de los israelitas por generaciones. Así está establecido en el libro de Éxodo, capítulo 17, versos 14 al 16. Éxodo, capítulo 17, versos 14 al 16. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esa palabra Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera. Verso 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Tendrá guerra con Amalec. Ese Amalec tiene un significado espiritual, es un espíritu de desánimo. Cuando el espíritu de Amalec viene sobre la vida de una persona, la persona tiene desánimo, no quiere vivir, no quiere luchar, se quiere morir. Amalec. Vamos a tener guerra con Amalec de generación en generación. Y este señor Amán era del pueblo de Amalec. Ahora él sube y es el segundo al mando después del rey Asuero. Este parentesco explicaría el profundo odio que Amán tenía por los judíos y su deseo de destruir no solo a su enemigo personal, en este caso Mardoqueo, sino a la nación entera que había sido archienemiga de su pueblo. Amán, al ser promovido por el rey Asuero a un cargo de tan grande dignidad, tuvo en sus manos la oportunidad de romper o poner fin a este ciclo de destrucción y odio entre su nación y el pueblo judío. Pero lo que hizo Amán fue aprovechar su nueva posición de liderazgo para exterminar a los que tanto detestaba. El problema de muchas personas que llegamos a cargos de liderazgo, de influencia, es que confundimos liderar con oprimir o subyugar. Ser líder es ser un facilitador y un guía incondicional, no una persona que busca imponerse o sobresalir ante los demás. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, por méritos o porque no hubo otra opción, somos ascendidos a líderes, a una posición de influencia mayor, como sucedió con Amán, que fue promovido y ascendido en su cargo, pero usó su posición de autoridad para que la gente le hiciera reverencia cada vez que se encontraran con él. Muchos de los grandes líderes de la humanidad fueron tiranos en su forma de relacionarse con las personas que estaban a su servicio. Por ejemplo, Mao Zedong, líder de la revolución comunista en China, fue el ideólogo detrás del gran salto adelante, 1958-1962, un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola que derivó en una hambruna que acabó con la vida de 45 millones de personas, y en total se estima que 78 millones de personas murieron durante su mandato. Otro de esos líderes tiranos fue Joseph Stalin,
o Stalin, quien sirvió como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética por allá entre 1922 y 1952. Al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los diferentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky, su principal opositor. El líder ruso, en total, se le atribuyen aproximadamente 23 millones de muertes. Pero para ser un líder, no se necesita inculcar miedo, ni ser un tirano en el trato hacia nuestros semejantes, ni burlarse de otros para ganar admiración. Jesús dejó el mejor ejemplo de cómo llegar a ser un líder entre nuestros semejantes. Él mostró que para ser un líder es necesario ser siervo de los demás. Su púlpito no fue una gran sinagoga o el templo de Jerusalén. Prefirió dar su mejor mensaje sobre una cruz romana, ofreciendo hasta el último aliento de su vida, pagando la pena que había por nuestros pecados, mostrándonos el camino a seguir, el servicio. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Enseña lo siguiente, Filipenses 2, del 5 al 11, es su palabra. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Jesucristo es el Señor. Un verdadero líder no es útil hasta que incluye el servicio en su liderazgo. El Señor Jesucristo nos mostró que el secreto del liderazgo es el servicio. Él fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. Pero, ¿cuándo fue exaltado hasta lo sumo? Después de haber servido hasta la muerte. Pero entonces, ¿qué es el liderazgo cristiano? ¿Cómo debería ser un líder cristiano? No hay mejor ejemplo para el liderazgo cristiano que nuestro Señor Jesucristo. Él declaró lo siguiente en el libro de Juan 10:11. Juan 10:11. Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es dentro de este versículo que vemos la descripción perfecta de un líder cristiano. Él es quien actúa como un pastor para aquellas ovejas bajo su cuidado. Cuando Jesús se refirió a nosotros como ovejas, Él no estaba hablando en términos afectuosos ni porque fuéramos tiernos. ¡Ay, tiernos! Como ustedes son ovejas. En realidad, las ovejas se encuentran entre los animales más estúpidos en la creación. Una oveja perdida, aún al alcance del oído de la manada, se vuelve desorientada, confundida, asustada e incapaz de encontrar su camino de vuelta a la manada. Eso significa que somos ovejas.
impotente de ahuyentar los hambrientos depredadores, la oveja perdida es quizás la más indefensa de todas las criaturas. Rebaños enteros de ovejas son conocidos por haberse ahogado durante las épocas de inundaciones repentinas, incluso en presencia de terreno elevado fácilmente accesible. Nos guste o no, cuando Jesús nos llamó sus ovejas, Él estaba diciendo, no que somos tiernos, ay, tiernitos como ovejitas. Lo que Él estaba diciendo es que sin un pastor estamos indefensos. Estamos indefensos. El pastor es uno que tiene varias funciones en relación con sus ovejas. El pastor es el que dirige como debe hacerlo el verdadero líder. Las alimenta, las cría, las consuela, las corrige y las protege. En el Salmo 23, muy famoso, encontramos las que son las características que debería tener un verdadero líder o un verdadero pastor. Salmos 23 del 1 al 5 enseña. Salmos 23 del 1 al 5. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Eso está en futuro, ¿verdad? Es decir, que en ese momento todavía le estaba faltando a David, pero su fe le permitía creer que si Jehová era su pastor, nada a futuro le faltaría. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso hace el líder. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Verso 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El pastor está ahí en los momentos difíciles con sus ovejas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Estoy pleno. El pastor de la grey del Señor guía al dar un ejemplo de piedad y rectitud en su vida y al alentar a otros para que sigan su ejemplo. Por supuesto, nuestro ejemplo supremo y el que deberíamos seguir es Cristo mismo. El apóstol Pablo comprendió esto y por eso escribió lo siguiente, 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Dijo el apóstol lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él primero imita a Cristo y dice, así como yo imito a Cristo, ustedes deberían imitarme a mí. El líder cristiano es aquel que sigue a Cristo e inspira a otros a seguirlo. El líder cristiano es también uno que alimenta y nutre a sus ovejas. Y la principal comida de las ovejas, esos delicados pastos, son la palabra de Dios. Así como el pastor conduce sus rebaños a los pastos más exuberantes para que crezcan y se desarrollen, de la misma manera el líder cristiano alimenta su rebaño con el único alimento que producirá cristianos fuertes y dinámicos. La Biblia, y no la psicología o la sabiduría del mundo, es la única dieta que puede producir cristianos saludables. El libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 3 así lo confirma. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El líder cristiano también consuela las ovejas, venda sus heridas,
y aplica el bálsamo de la compasión y del amor. Como el gran pastor de Israel, el Señor mismo prometió vendar la pierna quebrada y fortalecer la débil. Ezequiel capítulo 34, verso 16. Ezequiel 34, 16. Dice, yo buscaré la pierna quebrada, dice la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierna quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Como cristianos en el mundo de hoy, sufrimos muchas lesiones en nuestros espíritus y necesitamos líderes compasivos que nos ayuden a llevar nuestras cargas, que comprendan nuestras circunstancias, que demuestren paciencia hacia nosotros, que nos animen en la palabra de Dios y que traigan nuestras preocupaciones ante el trono del Padre. Así como el pastor utilizó su cayado para traer una oveja errante de vuelta al redil, de la misma manera el líder cristiano corrige y disciplina a quienes están a su cuidado cuando van por mal camino, sin rencor o un espíritu arrogante, pero con un espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, verso 1, dice, Gálatas 6, 1, dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquellos en el liderazgo deben corregir según los principios establecidos en la palabra de Dios. La corrección o la disciplina nunca es una experiencia agradable para nadie, aunque el líder cristiano que fracasa en esta área fracasa porque no está mostrando amor por aquellos que están bajo su cuidado. El libro de Proverbios capítulo 3, verso 12, dice, Proverbios 3:12, dice la palabra, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Otra función del líder cristiano es la de protector. El pastor, que era permisivo en esta área, pronto se daba cuenta que regularmente perdía ovejas con los depredadores que pululaban alrededor y a veces entre su rebaño. Los depredadores de hoy son aquellos que tratan de atraer a las ovejas con falsas doctrinas, desestimando la Biblia como algo pintoresco y anticuado, insuficiente, confusa o misteriosa. Estas mentiras se propagan por aquellos contra quienes Jesús nos advirtió en Mateo 7:15. En Mateo 7:15. Dice allí, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nuestros líderes deben protegernos de las falsas enseñanzas, de aquellos que nos extravían de la verdad de las Escrituras y el hecho de que solo Cristo es el único camino de salvación, solo Cristo. Juan 14:6 dice la palabra. Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un buen pastor o un líder no es el que más gente tiene en su ministerio, sino aquel que sabe cómo lavar los pies de sus discípulos. Bajo el plan que Dios ha ordenado para la iglesia, el liderazgo es una posición de servicio humilde y amoroso, o por lo menos debería serlo. El liderazgo de la iglesia es el ministerio, y ministerio significa servicio. No es la administración, es el servicio. Aquellos a quienes Dios designa como líderes no están llamados a ser monarcas, a ser gobernantes, sino esclavos humildes, no bellas celebridades, sino siervos laboriosos.
Aquellos que conducirán al pueblo de Dios deben, por encima de todo, ejemplificar el sacrificio, la dedicación, la sumisión y la humildad de Jesús. Él mismo dio la pauta cuando se inclinó para lavar los pies a sus discípulos, una tarea que habitualmente se realizaba por el menor de los esclavos. Miremos esto, está en Juan capítulo 13, verso del 3 al 5. Juan 13 del 3 al 5. Aquí dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo hizo Jesús, dando ejemplo. Si el Señor del universo hizo eso, ningún líder de la iglesia tiene el derecho de pensar de sí mismo como si fuera el más importante. El que no tiene el don del liderazgo o no lidera por devoción, lamentablemente se le sube el liderazgo a la cabeza y empieza a liderar de mala manera, a manipular, a controlar el tiempo de las personas. No vienes a la reunión, tienes problema. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no hiciste? Empiezan a controlar tus sentimientos. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién no? Empiezan a controlar tu familia. Empiezan a controlar tus relaciones, a pensar que las personas que tienen bajo su cargo son de su propiedad y por ende sus subalternos tienen que cumplir con todos sus caprichos. De lo contrario, serán acusados de rebeldes o de tener un problema de falta de sujeción. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, habrá alguien aquí que estará diciendo, pero yo no soy líder, pastor, ese mensaje no es para mí. Bueno, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente al liderazgo ministerial, sino al liderazgo en todo el sentido de la palabra. Si bien hay líderes tiranos en el ministerio, líderes tiranos en el gobierno, como los que acabamos de mencionar, también hay líderes tiranos dirigiendo sus hogares. Padres que son tiranos, madres que son tiranas. También el liderazgo a nivel empresarial y también a nivel familiar, el liderazgo en todo el sentido de la palabra. Dios nos escogió para liderar, para orientar, para dirigir, para guiar. Identifiquemos las características entonces de un mal liderazgo. ¿Cómo saber que no estoy liderando bien mi casa, que no estoy liderando bien mi empresa, que no estoy liderando bien a las personas que están bajo mi cargo? Número 1, el mal líder exige que lo honren y que acepten su autoridad. Eso pasó con Amán, Esther capítulo 3, verso 2. Este es un mal líder. Dice Esther 3:2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. En una iglesia moderna, un Mardoqueo de esa manera lo expulsan de la iglesia. Para saber qué tipo de líder somos, podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Les parece? Vamos con la primera. Primera pregunta. ¿Los demás nos siguen solo porque tenemos el título de líder? Una primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Nos siguen porque les infundimos miedo? Hay gente que va a la iglesia porque tienen miedo a que el líder les diga por qué no fueron. Y siguen a Dios no porque amen a Dios, sino porque les han vendido la idea de que se pueden ir al infierno. Tercera pregunta. ¿Nos siguen porque les toca? ¿Porque no tienen otra opción? ¿Porque tienen que estar sometidos y porque yo soy la autoridad?
Veamos otra característica de un mal liderazgo. Otra característica de un mal liderazgo. Se enoja si los demás no lo veneran. No lo veneran. Esther capítulo 3, verso 5. Esther 3, 5. No hay nada más peligroso que estar siendo dirigido por un líder que no ha sido formado por Dios. ¡Qué peligro! Se cree el dueño y señor. Dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Le da rabia que no se le humillen, que no le obedezcan. Es que yo soy la autoridad de la casa y aquí se hace lo que yo diga, y si no hacen lo que yo digo, me da rabia. Los demás deben admirarnos por nuestro servicio y por lo que somos, no por el título que tenemos. La autoridad no se impone, la autoridad se gana. Se gana. Alguien dijo, cuando tú ves a una persona que grita, a un líder, sea un papá, una mamá, sea un jefe, un líder que tiene su ministerio y grita, entonces sencillamente está demostrando que perdió la autoridad. Porque una persona con autoridad no necesita gritar. Lo tercero, un mal liderazgo convierte en enemigos a quienes no lo siguen. Son mis enemigos. Esther capítulo 3, verso 6. Esther 3, 6. Dice la palabra. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. O sea, Mardoqueo no se arrodilla ante Amán y él dijo, no solo me voy contra Mardoqueo, te tengo entre los ojos, Mardoqueo, sino que voy, dice, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. O sea, no voy solo con el que no se arrodilla delante de mí, voy a acabar a toda su familia. El liderazgo por imposición causa división. Hay un texto que me encanta. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo. Pero hay otras tendencias en donde a la gente se le dice, no, tú no es que quieras ser mi discípulo. Es que tú tienes que ser. Tú tienes que ser líder. Esa es tu obligación, porque la Biblia dice. Jesús dijo, el que quiera. Qué bonito acercarse al Señor y servir al Señor porque tú quieres, porque a ti te nace, no porque te lo imponen. Mal liderazgo, otro punto. Número 4, para sentirse importante, el mal líder daña la imagen o reputación de los demás. Empieza a hablar del otro, no, este está en pecado, este hizo lo otro. Esther capítulo 3, verso 8. Mire el mal líder. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Estaba hablando mal de los judíos. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. O sea, vamos a matarlos, rey, porque ellos no están haciendo lo que tú mandas. Estaba hablando mal de ellos, eso hace un mal líder. Habla mal de las personas para él quedar bien y tener más autoridad. Muchas personas quieren liderar porque creen que de esta manera ya no tienen que rendirle cuentas a nadie. Sus complejos les impiden someterse a otros. También es un problema. Otra característica del mal liderazgo es que compran la autoridad, ya que no la pueden ganar ejerciendo un buen liderazgo. Esther capítulo 3, verso 9. Esther 3, 9. Dice la palabra del Señor, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata
a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Hay muchas formas de comprar autoridad. Por ejemplo, siendo complacientes, ofreciendo cargo a personas no aptas o a cualquier tipo de personas. Usted se preguntará entonces, ¿cómo podemos ejercer un buen liderazgo? Número uno, entendiendo que el liderazgo es servicio. Liderazgo es servicio. Usted quiere ser el líder de su casa, entonces sirva. Marcos 10, 42 al 44, la versión Dios habla hoy, dice: pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos, verso 43. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Verso 44. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. Eso dijo Jesús. Solo el ánimo de servir hace que demos lo mejor de nosotros. ¿Cómo más podemos ejercer un buen liderazgo? Estando dispuesto a desacomodarse para el bienestar de los demás. Para el bienestar de los demás. Juan capítulo 15, verso 13, enseña la palabra. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el verdadero liderazgo. En este caso Jesús dio su vida de manera literal. Para un buen líder, dar la vida es dejar de hacer lo que más ama, o lo que más le gusta por servir a los demás. Eso que dejamos puede ser la pereza. Unas horas de sueño, ay, qué rico poder dormir hasta las 6 de la mañana. Nuestra comodidad, etc. El mal líder no quiere involucrarse en los problemas de los demás, es problema de cada cual. Su liderazgo no es de servicio, es de interés personal. Le interesa la lana de las ovejas y nada más. Juan capítulo 10, verso 12-13, y cuando la oveja ya no tiene más lana, entonces la oveja ya no sirve, la oveja es desechada, porque no da fruto, porque estás en pecado, la oveja no tiene lana, no sirve. Juan 10, 12-13 dice la palabra. Juan 10, 12-13 dice, mas el asalariado, el que está sirviendo por plata, por dinero. Él dice, yo abro una bodega, un garaje, y yo invito a unas personas que vengan y yo les predico y la plata que me den yo me enriquezco con eso. Asalariado, están por plata. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. A él no le importan las ovejas. Verso 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Le importan la lana de las ovejas. Mientras la oveja pueda dar mucho dinero, mientras la oveja pueda dar bastante fruto, invitar muchas personas, es una buena oveja. Pero el día que la oveja se equivoca, no van a restaurar la oveja. No me importa que se la lleve el lobo, que se destruya, no es mi problema. Ya no tiene lana. La tercera característica del buen liderazgo es liderando por amor, por amor. El libro de Filipenses capítulo 1, verso 15 al 17, dice la palabra. Filipenses 1, 15 al 17 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Hay gente agarrada en las redes sociales que diciendo una cosa, el otro le contesta, una sola pelotera. Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Verso 16.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Es para pelear, para decir yo tengo la razón, yo tengo la verdad. No porque quieran salvar a una persona, sino para contender. No sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Verso 17. Pero los otros predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Solo el amor nos hace liderar, a pesar de las decepciones, a pesar de las cargas, a pesar de la ingratitud de algunos. Es el amor. El verdadero amor por las personas te hace perseverar, aunque muchas veces no valoren lo que hacen. El verdadero liderazgo debe estar libre de prejuicios. No busques ser líder porque no te gusta someterte a ninguna autoridad, porque esa es otra. Yo no quiero que nadie me someta, nadie es tan inteligente como yo, así que ningún pastor me sirve a mí. Yo más bien soy el propio pastor de mi propia vida porque soy superior a los demás pastores. Por eso no me someto a nadie. Algunos lo hacen por fama o porque te da miedo que te supervisen y te exijan. Solo Jesucristo puede hacer de nosotros buenos líderes para ayudar y servir en lugar de destruir y dañar a las personas. Termino con esto. Somos líderes para guiar, no para subyugar. No para subyugar. Es que yo soy el papá. Es que yo soy la autoridad. Y aquí se hace lo que yo diga. No, somos líderes para guiar. Somos líderes para orientar. Y más allá que con las palabras, con el ejemplo. No para subyugar. No para imponer tu voluntad. No para que todo gire en torno a lo que tú quieres y lo que tú piensas. Es para dirigir. Amado, gracias por esta palabra revelada a nuestro corazón en este día. Vemos la vida de Amán y decimos este hombre que puede enseñarnos y descubrimos, amado Dios, que necesitamos cuidarnos de poder caer en el error que este hombre cometió. Toda la gente se debía arrodillar delante de Amán. Y cuando la gente no hacía lo que él quería, entonces buscaba la manera de hablar mal de ellos y buscaba ocasión para matarlos. No sé si has tenido que vivirlo, pero tener que soportar la presión de un liderazgo, que no es un liderazgo dirigido por Dios, sino por malas intenciones, por motivaciones incorrectas. Un liderazgo que manipula el mensaje de Dios para obtener sus propios beneficios de las personas. No es un buen liderazgo. Todos nosotros hemos sido llamados a liderar. Cuando Dios escogió a Adán y Eva, los puso para que señorearan, para que sojuzgaran. Esa palabra sojuzgar significa gobernar. Pero cuando una persona gobierna, es una persona que dirige y lo debe hacer con sabiduría, lo debe hacer con ciencia, lo debe hacer con conocimiento, con inteligencia. Todos nosotros hemos sido llamados de alguna u otra manera a liderar, ya sea en la empresa que tenemos, ya sea los hijos que Dios nos ha confiado, el hogar que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hoy te pedimos, amado Dios, que si alguna de estas características de las cuales tú hoy has ministrado nuestro corazón se encuentran, te pido que nos ayudes a quitarlas. Si no hemos sido sino líderes impositivos, queriendo que se haga a toda costa lo que nosotros queremos, y tomando aquellas personas que no hacen lo que nosotros queremos en contra. Y muchas veces, ¿cuántos padres están enojados con sus hijos porque sus hijos no dejan que ese régimen autoritario se siga imponiendo sobre sus vidas? Ayúdanos a entender que el verdadero liderazgo tiene que ser de amor. Y tú sí que nos diste ejemplo. El verdadero líder es aquel que aprende a lavar los pies de sus discípulos. No es aquel que es el más importante, sino aquel que está dispuesto a darlo todo por sus ovejas, a cuidarlas, a amarlas, a protegerlas, a alimentarlas. A eso es a lo que tú nos has llamado, amado. Si algo no hemos hecho de manera correcta, en la manera como hemos estado liderando, hoy es un buen día para ponernos a cuentas
delante de ti y empezar a hacer las cosas de manera correcta. Gracias por la palabra que traes cada mañana, porque es como espada de doble filo que penetra hasta romper los tuétanos y las coyunturas y trae convicción a nuestras vidas. Tú dices en tu palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy tu verdad ha sido revelada. Que esta verdad nos ayude a ser libres para convertirnos en verdaderos líderes, en verdaderos siervos tuyos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El verdadero liderazgo. Les invito para que se suscriban al canal, para que activen la campanita de notificaciones, le den me gusta a nuestra página de Facebook y le cuenten al mundo que aquí estamos de lunes a viernes en punto de las 5:45 de la mañana. No olviden orar por nosotros para que el Señor nos dé la fuerza y seguir adelante con esta obra. El Señor me los bendiga a todos. No olviden, somos líderes para guiar, no para subyugar. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de